Lucas, capítulo 18. Voy a leer dos parábolas o dos pasajes. Uno que se llama Parábola de la viuda y el juez injusto, y una parábola que se llama Parábola del fariseo y el publicano. Los dos tienen que ver con la petición, con la oración y con la actitud que tenemos que tener con la oración, ¿no? En nuestra relación normal con los seres humanos, de padres a hijos, de hijos a padres, o de sobrinos a tíos, o siempre, a veces no es como se pide, sino con qué intención se pide las cosas, ¿no? Uno puede decir, por favor, ¿me podés alcanzar algo? A dar una orden, dame esto, ¿no? La petición puede ser la misma, pero cambia el enfoque que se le da. Primero vamos a ver una parábola que hace Jesús con respecto a la insistencia de la oración y cómo pone la comparación de un juez injusto y una viuda que era muy persistente en insistir. Las viudas de la época de Jesús eran viudas, no eran todas viudas mayores de 40, 50, 60 años, sino que eran viudas jóvenes, porque la mortalidad de esa época no era como la de ahora, se moría más pronto. Y aparte que las chicas se casaban muy jovencitas, es decir, era muy normal, a los 14, 15 años estaban casadas, entonces por ahí a los 30 quedaban viudas. Y bueno, este es el caso de una viuda que evidentemente necesitaba el sustento. Pero vamos a la parábola. Dice así Lucas 18, vamos a arrancar del versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Siempre, lo dice a veces, o cuando tengo ganas, o cuando pueda, siempre. Y cuando es siempre, es siempre. Y no desmayar. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Hay jueces honestos, porque no es bueno generalizar, no hay de todo. Hay jueces honestos y jueces injustos o deshonestos. En este caso era un juez injusto que no respetaba o no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Miren la descripción que hace Jesús de este hombre. Pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, es decir, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Es decir, hacé tu papel de juez y hacé justicia ante mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta o me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, se la vio venir, dijo, bueno, es tan insistente esta viuda que le voy a hacer caso para sacarla encima. Eso quiso decir. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense cómo tiene que ver esto con la insistencia, con la perseverancia, con la constancia
de una viuda, una mujer indefensa socialmente, que encaró a un juez y le insistió tanto que el juez dijo, le voy a hacer caso. Y Jesús dice, esto tiene que ver con la insistencia con Dios. A veces decimos, sí, Dios sabe lo que yo necesito, es verdad. Pero también Dios quiere que de nuestros labios proclamemos nuestras necesidades. Por ejemplo, los que somos padres sabemos que a veces los hijos necesitan algo, pero a veces si no nos lo piden, porque uno no le puede dar en bandeja todo, no se puede adelantar. Hoy hablábamos justo con la pastora que Jesús nunca, cuando vio a una persona enferma delante de él, un leproso que era muy visible, que le faltaba la carne, o un ciego que era muy visible, que no tenía forma de ver, o un cojo que no había forma de caminar, nunca Jesús le dijo, ¿querés que te ore? O una vez usted leyó los evangelios donde Jesús dijo, ¿querés que te ore? No. Parece que hasta le estaba tomando el pelo. Jesús decía, ¿qué querés que haga por vos? Y la persona dice, pero no ve que soy leproso. Y si usted tiene fama de curador, obvio que quiero que me cure. Pero Jesús quería que salga de la persona la súplica. ¿Por qué? Porque hay una parte que no hace Dios, la tenemos que hacer nosotros. A veces nosotros decimos, no somos adivinos. Otra vez una persona nos decía, usted no me llamó por teléfono. ¿Y por qué te iba a llamar? Y porque estaba enfermo. Y yo no sabía que estaba enfermo. ¿Por qué no me llamaste y me dijiste que estaba enfermo? Y qué sé yo, pensé que usted se iba a dar cuenta. Digo, sí, claro, tengo la bola de cristal y entonces me tengo que fijar que fulano. Es decir, no, hay una correlación. Si alguien dice, pastor, pastora, vamos a orar, o necesito oración, es otra cosa. Es decir, hay una parte que tenemos que hacer nosotros y hay otra parte que la va a hacer Dios. ¿Me van siguiendo? Me acuerdo cuando daba clases en el colegio, yo tenía alumnos y la persona conoció a una alumna porque ella un día me fue a visitar de noche, que tenía secundario de adulto de la noche en San Martín de Porres, y tenía una alumna María, que insistente, no me dejaba en paz. Yo tenía que atender a 15 alumnos que estaban en 15 computadoras, imagínense, solo dando vueltas de un lado para el otro, y esta María, profe, acá está. Al principio yo, qué fastidiosa, pero después me di cuenta que ella iba a aprender, porque como le dice a veces mi esposa, procuraba, y era tan insistente, que yo creo que más allá de su limitación, porque tendría limitaciones como cualquier ser humano, pero logró sus objetivos porque no se quedaba atrás. En cambio me encontraba con otros alumnos que sabían, querían saber más, pero si no me lo decían, cuando llegaba la hora del examen digo, pero ¿por qué no me preguntaste antes? Y qué sé yo, me dio vergüenza. Pero vergüenza te tiene que dar otras cosas, no preguntar. ¿Se entiende? Estoy hablando de lo que sería la pedagogía, la enseñanza. En la vida pasa igual. Es decir, Dios, ¿por qué permanentemente habla de que la oración tiene que ser algo que salga de nosotros? En la vida espiritual tiene que haber dos cosas por Dios. Primero la petición, que es algo que sale de nosotros. Y segundo lo que hacemos acá, que es muy importante, el agradecimiento. Dice en otro pasaje de Lucas que Jesús se encontró con 10 leprosos, los sanó a los 10, pero uno solo fue el que volvió a él y le agradeció. Y Jesús dijo, pero no eran 10, ¿por qué vino un solo? Es decir, Dios se conmueve cuando hay agradecimiento. Porque en el plano natural pasa lo mismo que en el plano espiritual. Cuando nos encontramos con gente que no es agradecida, que es mal agradecida, nos duele. ¿Cuántas veces nosotros le damos algo, no digo en mí, sino que nos pasa a todos, le damos algo a alguien, lo ayudamos, le damos una mano, lo acompañamos, y después, como dice el refrán, si te he visto no lo puedo.
Y uno dice, pero al final, yo todo mi tiempo que dediqué a esta persona, horas, y sin embargo, ni lo existo. Uno se siente mal. Yo me siento mal. Porque uno necesita una reciprocidad de la otra persona a que le agradezca, ¿no? Bueno, Dios es igual. Es decir, Dios, decir, Señor, gracias porque puedo comer una hoja de lechuga, puedo comer un poquito de pan, puedo vestirme. Nosotros siempre decimos cuando hay esta tormenta, gracias Señor porque tengo un techo. A veces gotea, pero tengo un techo. Hay gente que está... El otro día pasábamos por la calle y había una familia entera en la calle, una familia entera. El papá, la mamá y los chicos estaban así, habían improvisado una carpa en una vereda en la intemperie. No sé qué habrá pasado con esa familia. Y a veces nos quejamos de balde, de llenos, y decimos, y ese tipo de cosas, Dios las sabe. Entonces es menester y es importante, primero insistir, ser perseverante, ser constante e insistente. Una vez escuché un ejemplo que siempre lo repito. Cuando nosotros hablamos a los demás, siempre con consejos buenos, ¿no? Hay gente que le entra por un lado y le sale por el otro. Pero una vez me decía alguien, las palabras son como cuando vos tirás este canasto o esta mesita, está hecha con mimbre. Bueno, tengo el teclado arriba, si usted lo ve, tiene mimbre. Si yo a un canasto de mimbre le echo agua, el agua se va a filtrar, pero siempre van a quedar gotitas de humedad en el mimbre. ¿Se entiende el ejemplo? Cuando uno habla, aconseja, acompaña, algo le va a quedar al otro. Tarde o temprano va a recapacitar. Esto tiene que ver con la insistencia. A veces uno dice, bueno, yo no le hablo más porque no me hace caso. Bueno, tarde o temprano, miren, mi papá siempre me decía, cuando yo era chico, Luisito, no dejes luz prendida. Donde vas y ahí no hay nadie en ese cuarto, en mi casa era muy grande allá, en la luz, hay una luz prendida, apagada. No dejes luces de baño. Y yo, como siempre me dice lo mismo. Me dijo tantas veces que ahora de grande yo repito lo mismo que él hacía. No me gusta ver luz prendida de baño. Es decir, mi papá del otro lado donde está se estará riendo. Digo, por fin, tarde o temprano me hizo caso él, ¿no? ¿Por qué? Porque la insistencia, a veces le pasa a mi esposa, digo, ella me dice, yo aconsejo y parezco la mala, ¿no? Como decías vos, uno parece la mala porque le quiere dar lo mejor al otro. Y el otro por ahí, sobre todo si son jóvenes, no quieren saber nada, así. Y te pensás, yo me la sé toda, así se lo comen. Sí, y después cuando maduran, porque en un momento van a madurar, algunos tardan años, se van a dar cuenta que tenía razón. Pero qué bueno es, y ahora vamos a la segunda parábola, que tiene que ver con la actitud del corazón. En el versículo 9, estamos leyendo Lucas 18, dice, unos que confiaban en sí mismos, es decir, hay gente que confía en sí mismo, que dice, yo me la sé toda, me la sé toda. Y no se la sabe todo, porque todos lo sabemos todo. ¿No? Dice, había unos que confiaban en sí mismos y se creían justos. Dígame, ¿quién es justo si no es Dios? Todos en algo somos injustos. Amén. Amén. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, había gente, Jesús ve esto en un marco de culto, era como una iglesia, ¿no? Dentro de una iglesia, Jesús se encuentra que había dos tipos de religiosos. Uno que se pensaban que los demás eran cristianos de segunda categoría, ¿no? Los hay, ¿no? Y dijo esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Pueden ser dos mujeres, no importa. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Por qué Jesús enfatiza en que uno era fariseo y otro era publicano?
Porque el fariseo era la persona que supuestamente entendía de Biblia. Son esos cristianos que se saben de pe a pa la Biblia. En cambio el publicano era tomado como de segunda categoría, como un mundano, un cristiano carnal o alguien que todavía le falta. Un pichi, decimos nosotros. Es un pichi. El fariseo, puesto de pie, porque quería orar y que lo vean, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres. Miren qué oración la pifió de entrada. Ya estaba diciendo, no soy como los otros. El pueblo estaba diciendo, soy mejor. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Fíjense el espíritu de soberbia que tenía este religioso al orar a Dios. Dice, empezó la lista, ¿no? A Dios le sacaba la lista. Ayuno 2 veces por semana, es decir, Dios ve, no sé cómo hay cosa, ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, ¿no? Más el publicano, dice Jesús, estaba lejos, es decir, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos y mirar a Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de este pecador. Jesús dijo, os digo que descendió a su casa justificado. Es decir, el primero es como que Dios ya lo tuvo en cuenta, cómo era, le sacó la radiografía, cómo era la persona del fariseo. En cambio el otro dice, se humilló, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces, redondeando un poquito, primero una vida insistente que pedía y que de alguna forma buscaba respuesta para su problema. El segundo era un religioso que se creía superior a los demás, pero había otro que también creía en Dios, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Es decir, 2 categorías de personas: el orgulloso, el soberbio, y el otro es el humilde. Nosotros siempre tenemos que ser así, humildes. No pensar que la sabemos toda, no pensar que porque tenemos más años en la fe ya estamos de vuelta, porque siempre hay que aprender en la vida. Siempre. Yo creo que nos vamos a morir, algún día Dios nos va a llevar a su presencia. Amén. Y ahí, recién ahí, decimos, bueno, hasta acá llegué, hice lo que hice. Pero mientras que estamos caminando, siempre hay un aprendizaje. Por supuesto que los años dan experiencia. Por supuesto que cuando nosotros nos equivocamos, no queremos que los demás se equivoquen. Pero tiene que ver a veces con las actitudes de cómo encaramos las cosas. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que tiene que ver con la aparición del ángel a 2 personajes, uno muy conocido que fue María, la madre de Jesús, y el otro ante Zacarías, que era un religioso. Uno era de anciano, su esposa era estéril, Elizabeth, y María era una niña. Esto lo hablamos un poco en época de Navidad, no sé si se acuerdan. Sí, sí. El ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, vas a ser papá. Y Zacarías le dijo, usted lo lee literalmente, ¿cómo puede ser yo si soy viejo? Se le aparece a María y le dice, María, vas a ser mamá. María le dice, ¿cómo puede ser yo si no conozco a Abraham? La misma oración. Punto, coma, exactamente. Pero hay una gran variación entre una y otra. Y eso fue con qué espíritu uno dijo la oración y con qué espíritu María dijo su oración o su respuesta.
Zacarías dice que se burló. Sino, ¿qué me salís ahora, Gabriel? Que voy a ser papá. Y Dios les dijo, ¿así? O el ángel, vas a quedar mudo ahora. Hasta que no nazca Juan, tu boca no va. ¿Saben qué humillación que fue para Zacarías? Porque era cabeza de hogar. Porque era el que tenía que llamar a la familia y decir, este va a ser mi hijo. Mudo. Es más, se adelantó la esposa, que la época de Jesús la esposa no tenía arte ni parte, porque era el varón que hablaba, la cabeza del hogar. Y sin embargo, dijo Elizabeth, la familia, toda la parentela, dijo, ¿cómo se va a llamar este niño? Y Elizabeth dijo, Juan. Y todos se miraron y dijeron, sí, no hay nadie en la familia que llame Juan. Claro, esperaban del papá que hable, pero que iba a hablar si estaba mudo. Entonces hizo señas, pidió un pizarrón con una tiza y escribió el nombre Juan. Es decir, el mudo, el incrédulo, el testarudo, el orgulloso, avaló lo que su esposa dijo. Pero hay que tener paciencia con el marido. Tarde o temprano Dios les toca. Y entonces escribió, se llamará Juan. Y ahí habló. Y empezó a recitar ese precioso cántico de Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha redimido a su pueblo y ha visitado, etcétera, etcétera, un Salvador en la casa de... Bueno, ahí habló. Es decir, ¿cuándo habló? Cuando se humilló. ¿Cuándo habló? Cuando reconoció que la autoridad no era él porque él era él, sino que Dios estaba sobre él. Cambio María dijo, Señor, ¿cómo puede ser? Soy virgen, todavía no me casé con José. ¿De dónde? Y le dijo el ángel, el Espíritu Santo te visitará. ¿Y sabes qué dijo? No me vengan con pavadas, no lo dijo eso. Hágase en mí según tu palabra, quiere la sierva del Señor. Hace de mí lo que quieres. Esa es la oración. La oración de abandonarse a Dios y decir, Señor, haz de mí lo que quieres. No entiendo este problema que estoy viviendo. No entiendo esta prueba que estoy pasando en mi vida. Pero hágase tu voluntad. Y si nosotros nos abandonamos a la voluntad de Dios, vamos a tener paz. Porque la paz tiene que ver con el abandono. No el ser abandonado, que es diferente. El abandono es decir, Señor, me abandono en tus manos. Me abandono en tus manos. Señor, no puedo manejar esta situación, me desborda, pero la pongo en tus manos. No puedo cambiar ese carácter de fulano, de mengano, pero lo pongo en tus manos. No puedo, Señor, con esta enfermedad crónica que todos los días me ataca, que puede ser un dolor, la pongo en tus manos. No puedo, Señor, con las cosas que quisiera hacer y ya la edad no me da. Lo pongo en tus manos. Y a la medida que nos abandonamos a Dios, vamos a tener paz. Y Dios nos va a dar la respuesta en el momento que nos abandonamos a Dios. Por eso el Padre Nuestro es la oración por excelencia. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tu voluntad, Señor. Jesús dijo, yo no quiero morir, papá. Tengo 33 años, tengo una vida por delante, tengo amigos, no quiero, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la voluntad tuya. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Todos hemos pasado pruebas en la vida, hermanos, todos. Algunos más fuertes, otros menos fuertes, pero todos hemos pasado y la vamos a seguir pasando, porque en el mundo tendréis aflicciones. Y como dice el Salmo 23, estamos en un valle de sombra de muerte, pero Él me guiará con su vara y su callado, y me infundirá aliento, y aderezará mesas delante de mis angustiadores, y mi copa será rebosante en la casa del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, que aprendamos a ser insistentes, pero con humildad de corazón.
A veces, Padre, no viene la respuesta así en forma instantánea, tarda, pero viene. A veces, como Pablo, cuando tenemos un aguijón en la carne y nos duele, tú nos dices, no te lo voy a sacar, pero te voy a dar mi gracia para darte fortaleza. A veces nos haces pasar un proceso para que maduremos, para que crezcamos, para que lleguemos a esa estatura de Cristo Jesús. Señor, esta viuda era una mujer pobre, una mujer desvalida, una mujer que había perdido a su esposo y tenía que importunar a un juez injusto que no temía a Dios ni temía a los hombres, pero lo encaró, lo increpó, fue de frente y le dijo, quiero que hagas justicia en mi vida. Así eres tú, Señor, cuando vamos, cuando te encaramos, pero no como el fariseo orgulloso. Hace esto, Señor, como si serías un cadete que te mandamos, sino ese siervo que dice, Señor, necesito, humildemente necesito tu ayuda, yo no puedo. He buscado la forma de solucionar mi problema, pero no puedo solo. Ven a mi pronto auxilio, Señor. Socórreme, Señor. Ayúdame. Sé tú el que me levante, Señor. Te bendecimos, Padre, por estas dos parábolas que son tan profundas y nos enseña tanto, Señor. Ayúdanos a ser como el publicano que se golpeaba el pecho, que ni siquiera podía mirar al cielo y decía, soy un pecador. Y no como ese religioso que pensaba que todo lo sabía. Porque el que se ensalza, dice tu palabra, será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. Dios te bendiga en Jesús. Amén. Amén. Amén.